Mi nombre es Alejandro Ramírez Orozco y yo voy a ser su facilitador en este curso de comunicación efectiva. Como todos ustedes saben, trabajamos online, entonces es muy importante utilizar estos medios como una herramienta o como un instrumento para poder transmitir los conocimientos que ustedes van a desarrollar o las competencias que queremos especializarnos en. El tema que vamos a tratar hoy es el lenguaje. El lenguaje, todo el tiempo hablamos de él, siempre sabemos lo que es, siempre lo mencionamos, pero realmente podemos definirlo. ¿Qué es el lenguaje? La definición más sencilla de lo que es el lenguaje es el medio de comunicación básico del ser humano. ¿Sí? Conocemos medios de comunicación como sería el teléfono, el celular, las redes sociales, pero el lenguaje es el medio básico del ser humano y exclusivo. Los animales, por ejemplo, no tienen lenguaje. Los animales tienen formas de comunicarse, pero no es lo mismo comunicarse que lenguaje. Antes de seguir adelante, después de esta breve introducción, quiero mencionarles cuáles serán los objetivos. Hay 3 objetivos en la clase que les voy a dar. Primeramente, entender el concepto del lenguaje. Segundo, discernir entre el lenguaje formal e el informal. Y por último, identificar diferentes fenómenos lingüísticos. Es poco el tiempo que tenemos ante la cámara, por eso trataré de hacerlo breve y no muy extenso, ¿sí? Primeramente, como ya dije, el lenguaje es el medio de comunicación básico del ser humano. Posteriormente, hablábamos de los tipos de lenguaje. Hablamos de un lenguaje formal y un lenguaje informal. ¿Lenguaje formal cuál es? El que uso en mi trabajo, el que estoy usando en este momento con ustedes. ¿Cuál sería el lenguaje informal? El que hablo con mi familia, el que hablo con mis amigos, ¿sí? Yo soy la misma persona, mis mensajes y mi ideología son las mismas, pero el lenguaje que utilizo con unas personas es uno y con otras es otro. El contexto y el medio van a diferenciar, ¿sí? Si hablo con mi amigo de hace 10, 15 años, puedo hablar tal vez con groserías, con palabras informales, con palabras mal dichas, haciendo bromas y usos del lenguaje. En cambio, si hablo con un superior en mi trabajo, con un embajador, con el dueño de una empresa, con el presidente de una empresa, obviamente no utilizaría yo el lenguaje informal. Tendría que ser un lenguaje propio, adecuado, para que esa persona tenga una buena impresión. A grandes rasgos, ese es el lenguaje formal, el informal. Pero dentro de esto, y como se los había dicho yo en los objetivos, existen fenómenos lingüísticos. ¿Qué son estos tipos de fenómenos lingüísticos? Palabras o muletillas que usamos todo el tiempo. Por ejemplo, expresiones que decimos, ese alumno es un barbero. ¿Por qué se refiere a eso? Hay una razón histórica de por qué. En la antigüedad, digamos en la colonia, cuando los españoles estaban aquí en México, usaban barbas grandes. Entonces la figura del barbero, el personaje del barbero en los barrios, en las calles, era muy popular. Y una persona para arreglarse la barba pasaba horas del día puesto ahí. Entonces el cliente se hacía amigo de su barbero. El barbero lo trataba bien, se volvía su amigo. Entonces ese término de barbero ha pasado a la historia para una persona que podemos decir lisonjea o es un lambiscón, ¿verdad? En otro tipo de lenguaje. Entonces este tipo de expresiones como es un barbero, creo que hay gato encerrado, tienen su origen histórico. Es un lenguaje informal que utilizamos a diario, pero también lo llamamos un fenómeno lingüístico. ¿Qué es esto del fenómeno lingüístico? Expresiones que usamos dándoles otro sentido. Un ejemplo en México, los albures. Relacionamos frutas con partes del cuerpo, ¿sí? La banana, el plátano, la papaya, los relacionamos con partes del cuerpo para hacer una broma, un albur, un doble sentido. Los huevos, el producto de gallina o de algún ave, lo utilizamos para sustituir lo que serían los testículos. Entonces, este tipo de fenómenos lingüísticos los hay en todos los idiomas. Los tenemos en el español, existen en el inglés, existen en el francés, no sé si en el ruso, pero supongo que sí. Entonces, este tipo de fenómenos lingüísticos es también parte de nuestro lenguaje. Nosotros como profesionistas debemos usar un lenguaje formal, pero no debemos de dejar de lado el lenguaje informal.
recordemos que no siempre vamos a hablar con profesionistas. Los ingenieros, los arquitectos en algún momento tienen que dar instrucciones a los albañiles. ¿Cómo será? ¿Les hablarán con tecnicismos y en un argot que solamente los ingenieros entienden? No, no, porque su comunicación no sería efectiva. Entonces el lenguaje va a ser determinado por el contexto y por el medio. Es importante que recordemos esto. Todos estos fenómenos lingüísticos de los que hablo son estudiados por una ciencia, la lingüística. ¿Sí? La lingüística estudia los fenómenos comunicativos del lenguaje. ¿Sí? Recordemos que hay lenguaje escrito y lenguaje hablado. Normalmente cuando escribimos utilizamos una serie de procesos mentales que nos exige hacerlo bien y no cometer errores. No así cuando hablamos oralmente. Cuando nos expresamos por medio de la lengua, solemos cometer muchos errores, faltas de pronunciación, errores de dicción, una serie de fallas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. ¿Cómo se subsana esto? Sabiendo que el lenguaje es normal, es formal e informal. El escrito suele ser más formal, el hablado no. Con esto concluyo, no quiero prolongarme demasiado, es un tema como para varias sesiones, hay carreras de lingüística, hay maestrías sobre lingüística social, sobre psicolingüística, es un tema que da para mucho, se han escrito grandes libros. Me voy, no sin antes concluir, el lenguaje es el medio de comunicación propio del ser humano, existe un lenguaje formal y uno informal, hay fenómenos lingüísticos y la lingüística se encarga de estudiarlos. Como última recomendación, quiero mostrarles dos películas. Primeramente es El nombre de la rosa. ¿Sí? El nombre de la rosa está sacada o inspirada de un libro de Umberto Eco. Este semiótico italiano, que es un investigador, falleció hace un par de años, ha escrito grandes libros precisamente sobre lingüística, alumno de Jacobson, de Roland Barthes. Entonces, esta película es indispensable para quien quiera saber sobre el lenguaje. La otra se llama La Guerra de Fuego. A grandes rasgos, son cavernícolas que aún no han descubierto ni siquiera el lenguaje. Se comunican a base de gruñidos, de ruidos, pero entran en contacto con otra tribu que ya tiene lenguaje. ¿Sí? Entonces, estas dos películas son indispensables para entender lo que es el lenguaje. Por lo pronto es todo, muchas gracias y mucho gusto.